Bueno, después del susto, aquí estamos ya. Tuvimos unos problemitas con la entrada de la otra clase y andaba rastreando a los alumnos y me equivoqué luego de grupo cuando mandé el mensaje, pero ya estamos aquí ahora sí con ustedes. Muy bien. Anotándose para el pase de lista. Muy bien, hoy nos toca hablar sobre este grupo de la edad mediana. Entonces hemos ido avanzando, empezamos con los niños, luego adolescentes, pasamos luego a hablar de los jóvenes, los dividimos de algún modo, esos jóvenes solteros que tienen muchas características de adolescentes, y luego ya propiamente jóvenes adultos, que puede haber solteros o casados, puede haber aquí de todas las condiciones. Y entonces ahora nos corresponde hablar sobre la edad mediana. Y entonces el rango de edad que se maneja desde el principio para la edad mediana es de los 40 a los 60 años o a los 59. Que pues ya ahorita también esos rangos se han movido un poco, y entonces de pronto se mueve de los 45 a los 65, sobre todo cuando uno ya anda en los 58, pues no quiere llegar a los 60 porque ya sería la tercera edad, entonces uno no, todavía no, y es cuando más uno le empieza a querer alargar, ¿verdad? Pero pues ahí está, ¿no? El rango, más o menos. Entonces manejémonos desde los 40, 45 hasta los 60, 65 años más o menos, sería la edad mediana. Entonces, si no hemos encajado en las anteriores, aquí ya algunos ya vamos a encajar, algunos ya vamos a andar por aquí en este periodo, en esta etapa de desarrollo de lo que es la edad mediana. Mayormente en las congregaciones, este es el grupo que tenemos más activo o con más responsabilidades y con más compromisos en la iglesia. Curiosamente, también es el grupo que de pronto también tiene más compromisos familiares, laborales. Entonces, este periodo entre los 40 y 60 años, donde la persona ya no es un jovencito, tiene ya cierta experiencia, madurez, cierta estabilidad, ya no es un jovencito inexperto, pero tampoco es de una persona ya sin fuerza, una persona ya cansada, una persona con dificultades propiamente para movilizarse. Entonces, este es un grupo que tiende a ser el grupo más productivo, vamos a decir de alguna manera, dentro de la iglesia.
Entonces, son las personas que ocupan mayormente los puestos de liderazgo en la iglesia, consejeros, equipo pastoral, líderes departamentales, ministerios específicos. Económicamente también suele ser el grupo que más aporta, porque son las personas que están muy activas y ya más estables también en un trabajo, en un estilo de vida. Entonces, son también un grupo fuerte en cuanto a aportaciones económicas o materiales. Entonces, este es un grupo que apoya mucho y que genera mucho trabajo, que produce mucho en el ambiente de la iglesia. Y de pronto, por ser un grupo que genera tanto en diferentes ámbitos, que representa tanto, pues a veces no nos detenemos a mirar las necesidades que ellos puedan tener. O a veces damos por hecho que, bueno, ya son adultos, maduros, personas con fuerza, con energía, productivas, mayormente con familias establecidas o profesiones establecidas. Y entonces a veces como que ignoramos un poco sus necesidades o los conflictos que de pronto ellos puedan estar viviendo, que son propios de cada momento en el desarrollo de vida de la persona. Y entonces esta etapa, pues luego surge la pregunta, ¿es un periodo de transición o es un periodo de crisis? Algunos incluso lo han denominado como una segunda adolescencia. Entonces, cuando hablamos de la adolescencia, dijimos que la adolescencia era el puente entre la niñez y la edad adulta. Y entonces, esta mediana edad, pues vendría siendo el puente entre la edad adulta y la vejez. Y entonces, aunque sus características son distintas a las de la adolescencia, los cambios que se viven, las crisis que se viven son distintas, pues sin embargo también presenta esta disyuntiva. Y entonces, por eso es que se pregunta, ¿es un periodo de transición o es un periodo de crisis? Llegar a los 40 años, pues es llegar a la mitad de la vida, por eso es la mediana edad. Entonces, estás a la mitad, eso suponiendo que vivamos 80 años. Y entonces, pues, más o menos todos queremos vivir ese promedio, ¿verdad? De ahí para arriba. Entonces, por eso llegar a los 40 estoy llegando a la mitad de mi vida. Y entonces es un periodo en el que siempre se invita a la reflexión. Es un periodo en el que en algún momento llegamos a evaluar nuestra condición, nuestra situación. Es un periodo en el que todavía tenemos fuerza, pero también ya hemos recorrido un buen camino como para decir, voy a voltear hacia atrás para ver qué es lo que he hecho, qué es lo que he logrado, hasta dónde he avanzado. Y luego la etapa adulta, pues nosotros sabemos que llegando en la adolescencia se completa el desarrollo físico, se entra a la edad adulta con todo el desarrollo físico y entonces llegamos a esta edad mediana donde se van a empezar a hacer patentes los declives. Y entonces si en la adolescencia ya quiero alcanzar toda mi madurez física, llegar a la edad mediana representa que voy a empezar a perder parte de ese vigor físico. Entonces, esto también va a mover las emociones, la estabilidad del adulto de edad mediana. Y entonces, aquí es donde, bueno, solo es la transición, solo voy pasando o trae crisis. La verdad es que todas las etapas traen sus propias crisis. Y crisis no necesariamente en un sentido negativo, sino crisis en el sentido de retos, de desafíos, de nuevos aprendizajes, de nuevos acomodos. Entonces, en cada etapa tenemos ciertas tareas que lograr. Entonces, la edad mediana también tiene sus retos, sus desafíos,
y las tareas que se quieren lograr. Entonces, varios cambios se van a suscitar en el adulto de edad mediana. Y entonces, muchos de estos cambios, otra vez, así como dijimos en la adolescencia, los cambios físicos por ese desarrollo que está alcanzando el adolescente repercuten en lo emocional. Bueno, aquí los cambios físicos por pérdidas, en la adolescencia fueron por ganancias, aquí por pérdidas también van a repercutir en el aspecto emocional. Y entonces, pues, entre las varias pérdidas que de pronto podemos notar, pues vienen que empezamos a perder cabello, empezamos a tener conflictos dentales. No quiere decir que inmediatamente al cumplir los 40 años, pero se van a empezar a dar cambios paulatinos o pérdidas paulatinas a partir de ahí. Y bueno, los cambios característicos que tienen gran impacto en la vida del adulto de edad mediana, pues tienen que ver con lo que es la menopausia en la mujer y la andropausia en el hombre. Mayormente, o la que tiene más efecto, es la menopausia en la mujer, porque en la mujer representa un cambio total, representa un cese total de su ovulación. Y entonces puede empezar después de los 40, a lo mejor de los 45, a los 55 se va a empezar a dar y entonces va a tomar algún tiempo, en algunas mujeres hace más estragos que en otras, pero sí es característico porque representa un cese total en su ovulación y entonces esto también habla de una disminución hormonal que tiene repercusiones tanto en su cuerpo, en su estado de ánimo, en su fortaleza, todas sus emociones tienen sus efectos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el hombre? El hombre vive la andropausia. Entonces, también tiene allí también una experiencia el hombre que es la andropausia, solo que en el hombre no se asemeja o no es con la misma fuerza que en la mujer. Y en algunos hombres puede pasar hasta inadvertida. Y es que en el hombre no hay una pérdida total. Entonces, en la mujer sí hay un cese total de ovulación, pero en el hombre solamente hay disminución progresiva o una disminución lenta, no llega a un cese en su capacidad reproductiva, entonces no es tan fuerte en el hombre. Tiene repercusiones emocionales también, porque quiera o no, pues sí, la tensión muscular ya no es la misma, ya la piel se empieza a volver flácida y como les decía, el cabello, los dientes, y entonces si no vivimos una vida de actividad física y de buena alimentación, por eso el semestre pasado hablamos de la salud física y de la alimentación saludable. Entonces, si no llevamos este proceso, pues las repercusiones son más evidentes. Y entonces de pronto en el hombre a lo mejor es más la parte emocional en esa evaluación. Saber que hay cierta pérdida y aunque no sea tal como en la mujer, sin embargo, sí causa cierta desestabilidad y entonces puede causar algunos conflictos emocionales en el hombre, pero en muchos casos pasa hasta inadvertido y en la mujer no. En la mujer sí es muy evidente, es muy claro y pues incluso hay a veces que adoptar algunos tratamientos hormonales, dependiendo, ¿no?, de cada situación. Entonces, esos eventos de andropausia y menopausia van a marcar fuertemente esta etapa, este periodo, y se va a conjugar con todo lo demás que representa llegar a la mitad de la vida. Ahora, ¿cómo lo va a asumir el adulto de edad mediana o cómo lo asume? Pues va a depender del contexto en el que él se desenvuelve, va a depender del estilo de vida que ha llevado. Entonces, si el adulto de edad mediana, él
ha tenido experiencias saludables en el área familiar, cultural, educacional, profesional, de amistades, tiene una vida en orden, vamos a decir, en equilibrio, entonces no va a tener mucho conflicto cuando él ingresa a esta etapa. Y va a ser una transición, va a ser una etapa en la que va a ir afrontando con cierta tranquilidad. Entonces, cuando mira hacia atrás y mira que ha tenido cierto éxito, que ha logrado ciertas metas, que tiene reconocimiento profesional, que está rodeado de amistades, a lo mejor tiene una familia, tiene hijos o tiene buena relación con su familia, sus padres. Entonces, eso le ayuda mucho en este proceso y puede seguir tan productivo y no le causa el mayor efecto negativo. Por el contrario, si tenemos a un adulto de edad mediana que cuando se mira en la mitad de la vida, se mira de pronto fracasado, se mira solo, se mira sin haber alcanzado, sin haber logrado las metas, los sueños, o peor aún, con los sueños perdidos, sin un rumbo, no haber podido enfocar su vida, entonces esto puede llevarlo al caos, puede llevarlo a la desesperanza y entonces puede llevarlo a tomar decisiones drásticas o a lo mejor públicamente ha manejado un estándar aceptable, pero internamente está inconforme. Y entonces, de pronto, cosas de las que siente que se reprimió, deseos que no llevó a cabo, que no cumplió, llegando a la edad mediana, pueden tomar decisiones drásticas. De pronto encontramos personas que de la noche a la mañana, teniendo un trabajo estable, una buena economía, de pronto abandonan su profesión, abandonan su trabajo y cambian totalmente y empiezan a dedicarse a cosas que uno nunca imaginó. Y uno puede decir, oye, pero si te iba muy bien, pero cambia. Y no necesariamente es que en ese cambio le va a ir mal. Simplemente dice, es que yo nunca me gustó lo que hacía y entonces dije ahora o nunca y esto es lo que siempre quise ser y aunque me iba bien allá, me decido por esto. Algunas veces estas decisiones sí pueden ser drásticas, pueden llevarlos al abandono, es decir, cuando no tienen un plan, no hay bien una buena elaboración, a veces dan un cambio de este tipo y entonces quedan en el caos y no saben qué hacer o qué rumbo tomar. Se pueden suceder situaciones familiares, separaciones, divorcios, abandono del hogar, por decisiones que se toman en ese momento cuando estás en esta etapa y quieres darle un giro total a tu vida. Y entonces, de pronto también hay casos de personas que teniendo un matrimonio, de pronto deciden salir del closet y decir, yo siempre me identifiqué como homosexual. Y uno a veces se pregunta, ¿cómo es posible que a los 40, a los 50 años siempre luchó con eso y cuando llega esa mitad de la vida, entonces, si no fue algo que mantuvo oculto, no buscó dirección, no buscó ayuda, siempre lo tuvo como algo reprimido, llegando a esta etapa, la persona puede llegar a tomar decisiones así, muy bruscas, muy de golpe. Y entonces, los que nos sorprendemos somos los que estamos alrededor de ellos, porque son cosas que a veces no imaginábamos. Pero hablando del contexto iglesia, que esperemos no nos pasen tantas de estas situaciones, el plan es que podamos ministrar en cada etapa de la vida y que las personas vayan pasando de una etapa a otra, logrando sus metas, revisando sus metas, haciendo mejoras, redireccionando sus objetivos, redireccionando sus propósitos y siempre de acuerdo al propósito de Dios. Entonces,
Las personas que se han rodeado de un ambiente de equilibrio, de tranquilidad, de seguridad, entonces van a poder responder sin mayores tropiezos. Van a poder responder de la mejor manera y lidiar con las crisis normales que se le presenten en esa etapa de desarrollo. Entonces, tenemos muchos retos ante el grupo de edad mediana, porque es o de la adultez mediana, porque necesitamos entender lo que ellos viven para poder así ministrarles, para poder ayudarles y contribuir a su desarrollo. Entonces, hay algunos teóricos que nos hablan de cuáles son las características y cuáles son las crisis que vive el adulto de edad mediana. Y entonces tenemos aquí a Cheryl, que cuando nos habla de la edad mediana dice, reconoce esta etapa o que el objetivo es logrando un punto de vista maduro de la vida y del universo. Entonces, como les decía hace un momento, en este periodo la persona ya tiene conocimiento de la vida, tiene experiencias, tiene cierta madurez, tiene o debe tener ya valores bien establecidos. Entonces, en esta etapa lo que busca es sentar las bases para el esfuerzo de la siguiente mitad de su vida. Sentar las bases y reafirmar y decir, estoy donde quiero estar, quiero seguir con esto y le voy a dar todo el impulso para mantenerme por el camino que voy, para seguir avanzando en el rumbo que llevo. O bien sentar las bases y decir, aquí algo no ha estado muy bien, voy a hacer unos reajustes para mejorar y entonces que el segundo impulso sea más productivo que el primero. O si en un momento dado decide hacer un cambio radical que pueda ser bien planeado, bien pensado y con los elementos necesarios para correr el menor número de riesgos posibles. Entonces, la edad mediana es ese momento para tomar decisiones que sean definitivas. Así decida continuar, pero que sea claro, o sea, de aquí en adelante ya no voy a tener dudas de lo que soy, de lo que hago. De aquí en adelante me voy a mantener en esta ruta, en este ritmo. De aquí en adelante voy a organizar mi vida de esta manera. Y entonces emprender ese rumbo. Mirar hacia el futuro y entonces de una manera más planificada, más organizada, determinar lo que le espera por delante, centrándose en aquellas cosas que son realmente valiosas, centrándose en lo que es relevante. Entonces, de pronto, en la etapa anterior, en la adultez joven, era más fácil perder tiempo, era más fácil o es más fácil no cuidar la salud, es más fácil dejar pasar los días, es más fácil dejar las cosas para mañana, pero en la edad adulta mediana, sabes, ya viviste la mitad y se te fue como agua. Y sabes que la segunda mitad se te puede ir más rápido porque ni siquiera estás segura qué tanto vas a vivir. La primera mitad ya la viviste y se te fue. Entonces, la segunda mitad, cuando has venido con cierto equilibrio, entonces tratas de poner más empeño y cuidar más tus recursos. O ese debe ser el ideal. Cuidar más los recursos que tengo para lograr más cosas, para mantenerme, para sostenerme en el proceso. Entonces, cuidar los recursos materiales, económicos, los recursos de salud, de mi fuerza, de mi energía, los recursos de mi capacidad mental, cognitiva. Y entonces las prioridades cambian. Y entonces, si antes era muy fácil irnos de parranda y gastarnos todo el sueldo en una noche, ahora dices, ah, caray, no, o sea, tengo hijos, tengo escuela, universidad, tengo renta, tengo esto, tengo aquello.
desvelarme, luego mañana voy a andar todo, no, o sea, mejor me duermo más temprano, me quedo en casa. Entonces, ya los planes empiezan a cambiar, ¿sí? Algunos empiezan antes de los 40 a hacer estos cambios, ¿verdad? Pero que vi la cara de Carlos así de que, ay Dios, ya llegué a la edad mediana antes de los 40. Sí, te empiezas a dar cuenta antes, sin duda, pero las responsabilidades te abren los ojos. Pero sí, la mitad, si no lo has hecho, la mitad de la vida sí te va a empujar a esto, sí te va a empujar a hacer reajustes. Y entonces por eso dice, el objetivo es lograr un punto de vista maduro de la vida y del universo. Y entonces, ¿cuáles son ahora esas prioridades o hacia dónde me enfoco? La necesidad del ser humano es encontrarle sentido a la vida y vivir en base a valores que perduran. Entonces, ahora ya me voy a establecer más y ya voy a ser más claro en decir, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? ¿Realmente estoy logrando mi propósito? ¿Realmente estoy cumpliendo? Y en el ámbito de la fe, y les digo, aquí es el grupo que puede ser más productivo, porque entonces también va a decir, o sea, ya tengo experiencia, ¿qué he hecho en mi vida espiritual? Ya está mirando también hacia adelante y hay que darle más formalidad a esto. Y entonces puede involucrarse, puede aportar más, va a tratar de encontrarle un sentido más allá a su vida, una razón de ser. Ya no es tanto mirarse a sí mismo, sus metas, sus objetivos, sino hacia dónde enfoco mis fuerzas, mis energías y cómo las utilizo para el bien, para lograr ese propósito por el cual estoy aquí. Por lo mismo también hay que desarrollar una filosofía de vida que nos ayude a descubrir esto. Entonces, voy a ser cristiano. Entonces, si alguien en la adultez joven venía inestable, a lo mejor algún adulto joven muy enfocado en su profesión, en lo económico, en la casa, en lo material, en la familia, en darles esto y aquello, pero cuando llega la edad mediana, los hijos están creciendo, empiezan a reclamar otras cosas, empieza a enfrentar algunas dificultades y entonces, ¿dónde está Dios? Y entonces ese es un buen momento para ubicar de pronto a las personas cuando vienen y que no ha habido un compromiso fuerte con Dios. Este es un buen momento para ubicarlos y ayudarles a comprometerse en serio con Dios, a comprometerse de ahí en adelante. Y la persona es más consciente también de que solo no puede. Cuando está en la adultez joven, siente que tiene toda la energía, pero aquí ya va a empezar a darse cuenta que necesita una ayuda extra. Y entonces, cuando está ahí la fe, pues Dios está ahí para decir, pues yo siempre he estado aquí, siempre he sido el todo, pero ahora como que la persona puede estar más lista para verlo y entonces poder encaminarlo. Y pues ahora va a identificar qué es lo verdaderamente importante. Y entonces hace reflexión y dice, ay, antes le daba valor a esto. Pues una vez escuché a una persona llegando ya en esta etapa de vida que en su juventud era de ropa de marca, perfumes costosos y todo lo que ganaba se le iba en las marcas y en esto. Pero ya cuando llega a esta edad, dice, ¿cuál era el sentido de gastarme tanto por traer algo de marca? ¿A quién le importaba? Si me hubiera ahorrado, si hubiera hecho algo, si hubiera invertido, pues sí, pero en ese momento de la adultez joven, pues quería cuidar su imagen. Ahora que estaba en la edad adulta mediana, le da valor a otras cosas, que es lo realmente importante. Y entonces las prioridades cambian. Y entonces se cuestiona la estructura de la vida, se evalúa qué es lo que he hecho con mi vida. Y luego, ya sobre todo alrededor ya de los 50, también ya empieza a mirar de lejitos la siguiente etapa y entonces dice,
¿qué preparación he hecho para cuando me jubile? ¿Qué preparación he hecho para cuando ya no tenga fuerza? ¿Qué preparación he hecho para la última etapa de mi vida? Aunque no ha llegado allá, pero alrededor de los 50 ya empieza a vislumbrarla. 55, empieza a vislumbrar la siguiente etapa y entonces se va a evaluar qué he logrado, qué he hecho, ha valido la pena. En esa evaluación que hace, observa mucho o depende mucho también de los logros de los hijos, porque en la edad adulta mediana mayormente se tienen hijos adolescentes y se tienen hijos que empiezan a casarse. O sea, los hijos ya avanzan de la adolescencia a la adultez joven. Y entonces empieza a vivir esa experiencia de cómo voy a lidiar con el hijo adolescente. Y luego después, ahora que los hijos se empiezan a ir por trabajo, por estudio, por matrimonio, entonces empieza a vivir toda esta experiencia y también va a medir mucho su éxito en función de los resultados familiares que está teniendo. Si no se casó, si no tuvo familia, entonces también va a empezar a mirar qué es lo que hay a su alrededor, qué es lo que, sobre todo cuando ya llega alrededor de los 50, qué es lo que está dejando, porque ya empieza a vislumbrar la siguiente etapa. Entonces, luego tenemos a otro teórico, a Erickson, que nos habla de una crisis de productividad contra estancamiento. Dice, el adulto de edad mediana se ubica en esta crisis. Pasar del estancamiento a la productividad o dejar la productividad y quedarse en el estancamiento. Entonces, ahí está la disyuntiva. Lo ideal es que pueda pasar del estancamiento a la productividad. Entonces, pero esa es la crisis que vive la persona. Entonces, darle sentido a esa productividad y no caer de decir, sobre todo en los trabajos, cuando uno ya llega a los 40, los 50, viene ya la otra generación de 30 queriendo ocupar el lugar de uno. Y entonces ya que a uno le empiezan a repetir mucho eso de que la generación emergente y la generación emergente, uno empieza a sentir los empujones. Y entonces, si luego para rematar se atraviesa una pandemia y uno siempre ha dado clases presenciales y entonces de pronto le dicen ahora las vas a dar por internet, las vas a dar con la computadora y luego uno quiere entrar a la plataforma y se equivoca de la plataforma y quiere mandar un mensaje y la manda a otro grupo de WhatsApp en lugar del que le tocaba. Entonces uno siente el empujón bien fuerte. Entonces, hay otros que vienen que tienen toda la energía y que traen todo ese conocimiento. Entonces, uno ya con los 50 años y con todo eso, uno siente los empujones. ¿Y qué va a pasar? Me acuerdo que el verano pasado, en una reunión que teníamos con los maestros y los directores de los otros institutos del país, el director de México decía que en la secundaria un maestro, algo así, renunció y le dijo, yo no voy a poder con esto. Y entonces dice, perdí, no sé si 1 o 2 maestros, porque dijeron, es que yo la tecnología no la manejo y yo no puedo. Entonces, ¿qué es lo que estaban diciendo estos maestros? Elijo el estancamiento. Entonces, es un gran reto porque tienes una generación que te empuja. Y entonces te sientes empujado y ahí es donde viene la pregunta, ¿qué hago? ¿Me hago un lado para dejarlos a ellos? ¿O tomo nuevas fuerzas y me levanto? Y aunque me equivoque de grupo, pues ya luego rectifico. Y entonces veo cómo aprendo lo que se pueda, pero continúo mi productividad, retomo fuerzas.
Entonces, esta es una experiencia que puede causar mayor o menor efecto dependiendo el contexto, dependiendo el estilo de vida de cada persona, dependiendo cómo cada quien lo experimenta. Entonces, pero ahí está siempre esa disyuntiva. Ahora, la productividad en el adulto de edad mediana tiene mucha relación con la familia. La productividad, sí el trabajo, sí los logros, el hacer cosas, el ser exitoso, pero mayormente repercute la productividad en relación a la familia o en cuidar de alguien. Porque al final, ser exitoso en mi trabajo, el día de mañana o pasado va a venir otro, va a ocupar ese puesto y la empresa va a seguir. Pero cuando soy productivo en alguien, cuando cuido a alguien, cuando me reproduzco en alguien, entonces es un legado de mayor permanencia. Yo no voy a estar aquí el día de mañana, pero aquí van a estar mis hijos, van a estar mis nietos, van a estar mis sucesores. No voy a estar aquí el día de mañana, pero van a estar las personas a las que yo cuidé y con las que yo contribuí. Personas a las que sembré algo de mis ideales. Personas con las que yo contribuí en su formación, en su desarrollo. Entonces, la productividad tiene mucho que ver con lo que invierte en otros, en el cuidado que hace de otros, en la preparación que hace de las siguientes generaciones. Y entonces aquí es bien importante que el adulto mayor pueda valorar esta parte. De tal manera que si la generación emergente viene y le empieza a dar unos empujoncitos, uno le diga, sí, mira, mejor en vez de que me empujes, vamos a agarrarnos de la mano, tú me compartes lo que tú sabes, lo que tú tienes, pero yo también tengo algo de experiencia que te puede ayudar y te puede prevenir, te puede alertar, y entonces en lo que yo me voy saliendo poco a poquito, pero no es tanto de que yo me salgo o me siento desechado, sino que más bien voy dejando parte de mí en la generación que viene atrás. Entonces, la productividad, poder mirarla como la oportunidad de dejar algo, de hacer algo a favor de la siguiente generación. Y de esta manera movernos del estancamiento a la productividad. En lugar de decir me retiro, me abandono, no sirvo para nada, ya me corrieron, vino uno más joven y me desechó, poder hacer el enlace y poder aportar algo a estas nuevas generaciones, que en el caso de las familias, de los padres con los hijos, pues se ve muy fuertemente este legado en esa relación o esa productividad hacia los hijos. ¿Qué hago a los hijos? ¿Qué le doy a los hijos? ¿Qué siembro en los hijos? ¿Qué tipo de familia voy a formar? Porque ellos representan mi productividad. Ahora, en medio de esta lucha, de esta crisis de estancamiento y productividad, pues hay algunas experiencias que atentan al estancamiento, que nos empujan a esa idea de querernos estancar. O sea, sí es uno de los riesgos en la edad mediana. Ya desde los 40 años y conforme va a ir avanzando, sí existe más de una vez la tentación de decir, hasta aquí me retiro, aquí termino. Sí existe mucho esta tentación. Y entonces, ¿por qué? Bueno, a veces los procesos físicos, el decaimiento, nuestro cuerpo ya no responde de la misma manera, ya no procesamos información tan rápido. Y entonces, aunque estemos activos, ya nos cuesta un poquito más. Entonces, yo me recuerdo antes de los 40 o todavía los 40, que yo le daba duro de lunes a viernes, hacía maestría,
Hasta una vez estuve en una maestría y una especialidad, tomaba clases a viernes y sábado. El domingo me iba de paseo, me iba a predicar a congresos y trabajaba todo el domingo, viajaba de noche, trabajaba todo el domingo, terminaba el domingo, regresaba, viajaba toda la noche. El lunes yo estaba como si nada, daba clases, hacía mi trabajo de oficina y le seguía y parecía que no pasaba nada. Pero ya por ahí a los 44, 45 y de ahí, por ahí, yo me daba cuenta que si hacía esas gracias, toda la semana andaba así. No tenía fuerza. Y aunque durmiera en las tardes, no me recuperaba. No lograba recuperarme. Y la pasaba mal. Y entonces le tuve que bajar. Dije, pues si también voy a estar trabajando por lo menos el domingo, me voy a quedar aquí quietecita y voy a detenerme mis viajes y mis paseos y lo que me gusta y las desveladas y invitaciones a ir aquí y allá, porque necesitaba un día para recuperar energía, recargar batería. Y ahora a veces ocupo hasta 2. Entonces, ya no es lo mismo. Entonces, aunque nos estemos manteniendo activos, siempre hay cierto desgaste físico, cierto decaimiento. La mujer vivimos la experiencia de la menopausia y esto también nos baja mucho la pila, nos baja mucho la energía, nos vemos más susceptibles. Y cosas que antes ignorábamos, ahora lloramos más todavía, por lo menos en lo que está el proceso. Entonces, situaciones físicas para el hombre. Entonces, para el hombre también tener algún decaimiento, aunque sea muy leve en lo sexual, en lo físico, pues también, no, si es lo que más alimenta el ego y la fuerza del hombre para sus logros. Entonces, esto también tiende a ser un punto en el que empieza a cuestionarse si se estanca o continúa. Las metas que tienen la vida. Nos hemos hecho metas y hemos vivido sin metas, solamente llevando la vida. Cuando llegamos a esta etapa, de pronto, ¿ahora qué rumbo le seguimos? ¿Ahora para dónde le damos? ¿Qué tanto nos cuesta el cambio? Como les decía, es de estos maestros que el director nos compartía, no soportaron el cambio y renunciaron. Entonces, se presentan situaciones de cambio. ¿Qué tan dispuestos estamos para incorporarnos a ese cambio o nos sentimos amenazados? Sinceramente, hace un año exactamente, esas 2 semanas y Semana Santa y la siguiente semana después de Semana Santa, yo sí llegué a pensar, no la voy a hacer. Toda frustrada dando las clases por Facebook, dije, no, hasta aquí llegué. Yo cierro este semestre y yo creo que se acabó por aquí, le voy a buscar por otro lado. Pero pues ya luego hubo otras opciones, nos cambiamos a Zoom, me gustó más, me sentí más identificada, vi que todavía podía aprender despacio, pero que iba aprendiendo, me equivoco de vez en cuando, pero ahí lo corrijo. No, dije, sí puedo. Y me levanto de nuevo. Entonces, ¿qué tan resistentes somos al cambio? ¿Qué tan dispuestos estamos a cambiar? Esto también es determinante. A veces se presentan alteraciones vocacionales. Entonces, una de las situaciones, por ejemplo, que se han estado dando en este tiempo, varios pastores han muerto. Y yo he visto algunas de esas viudas que, bueno, eran buenas esposas, acompañaban a su esposo, participaban levemente, pero quien llevaba la carga era el esposo, un poquito atrás, no se involucraban mucho. Muere el esposo y pues yo estoy viendo ahorita, pues así las que me vienen ahorita a la mente, es que están asumiendo el cargo del pastorado y que están ahí echándole ganas y saliendo adelante. Yo estoy casi segura que más de una de ellas y a lo mejor todas
ellas no planeaban nunca esto, es decir, el día que mi esposo se muera, entonces yo le voy a entrar al pastorado. No, fue una situación que llegó de pronto y se dio un cambio, un giro, algunas de ellas más dedicadas a la familia, sí se involucraban en la iglesia, en algún ministerio, pero de manera parcial, y que ahora están asumiendo una posición por una circunstancia que se presentó. Entonces, en este periodo, muchas situaciones inesperadas pueden darse. La muerte de un cónyuge, un despido laboral, problemas de salud, problemas económicos, o a veces el deseo de cumplir un sueño. Y entonces altera todo nuestro sistema, ¿no? El rumbo que llevábamos. ¿Qué tan listos estamos o qué tantas herramientas tenemos para sobreponernos y decir, yo continúo productivo en medio de estos cambios? Y luego también se dan cambios de amistades, porque nos cambiamos de lugar, las prioridades cambian, y entonces empezar de nuevo a veces cuesta, y entonces esos cambios de círculos de amistad que ya no tenemos igual, también eso puede alterar y decir, pues es que con mis amigos ya me sentí en confianza en el contexto donde estaba, tener que entrar a un nuevo trabajo, ir a un nuevo ambiente. Entonces, todo esto puede también tentar al adulto de edad mediana hacia el estancamiento. Cambio en las estructuras de las relaciones, a veces los hijos crecen, se van, los hijos adolescentes, las parejas, a veces hay rupturas, y entonces esas estructuras, cómo lidiar con ellos. Otro tema muy importante que también tienen que lidiar los adultos de edad mediana es sobre la relación con los padres ancianos. Sobre todo un adulto de edad mediana ya alrededor de los 50 años, que los papás van a tener alrededor de 70 años o más. Entonces ya hay que cuidar de los papás, a lo mejor algunos de ellos tienen problemas de una discapacidad, alguna enfermedad, requieren atención, quién se hace cargo de ellos, quién suple si es que no tienen los padres un lugar donde vivir, a veces qué acuerdos se toman, si hay hermanos, si los hermanos se responsabilizan, a veces la carga recae sobre uno solo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, gracias a Dios, mis padres están pues fuertes, se valen por sí mismos. Sin embargo, hay que estar pendientes de ellos. De pronto tienen situaciones, y entonces, pues mayormente me toca correr a mí, mis hermanos están pendientes, pero como todos son casados y yo soy soltera, dan por hecho de que ella tiene más tiempo, que ella salga, y normalmente soy la que sale corriendo. Me dé el COVID a mí aquí en mi casa, le dé el COVID a mi papá allá en el pueblo donde vive, y entonces mi mamá no me quiere decir para no preocuparme porque yo estoy enferma. Entonces, ¿cómo lidiar con su propia vida, con nuestra propia vida, y luego cuando hay hijos, cuando hay esposo, esposa, y luego con los padres? O a veces se juntan, si es un matrimonio, se juntan los papás de los dos. Entonces son situaciones también que hay que considerar como parte de la carga de trabajo y emocional y económica que a veces tienen que llevar los adultos de edad mediana. Lidiar con los conflictos que ya decíamos de adolescencia, el nido vacío, cuando los hijos se casan o se van de la casa, y entonces esto también crea ciertos conflictos, cambia el sistema en la familia. Cuando los hijos les va bien, representa un éxito para los papás, pero cuando los hijos fracasan, representa un fracaso para los padres, y eso también repercute en cargas emocionales muy fuertes. Entonces, el fracaso de los hijos, los papás los toman como de ellos. ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó? Y entonces ellos se culpan y cargan con mucha culpa, con vergüenza por las situaciones de los hijos. A veces quieren resolver las situaciones de los hijos y luego terminan metiéndose en más conflictos. Entonces, ¿cómo lidiar con estas situaciones?
ajustes matrimoniales. El adulto de edad mediana a veces se enfoca tanto en los hijos y entonces en lo económico para la casa, para los hijos, para que los hijos crezcan, para que los hijos estudien, para que los hijos tengan un buen futuro, para que los hijos se casen bien, para que los hijos o tengan algo para cuando se casen. Y de pronto los hijos se casan, hacen sus vidas, se van y la pareja estuvo tan ocupada en todas estas tareas que se olvidaron de ellos mismos. O peor a veces, por andar ocupados en estas tareas, hasta están empleitados aunque sigan viviendo juntos. Y cuando se quedan solos, no saben qué hacer. Son dos desconocidos. Y entonces es bien importante en este periodo trabajar también en la relación de pareja, en fomentar esa relación en el matrimonio. O sea, sí, hay que trabajar para los hijos, para la familia, para su desarrollo, pero no descuidar la pareja. Entonces, esa es otra temática muy importante que debe trabajarse para que el día que los hijos se vayan, la pareja esté ahí fuerte, apoyándose el uno al otro. Y entonces, hacer productivas las relaciones matrimoniales. Ahora, también nos vamos a topar algunos solteros, a lo mejor algunos viudos o viudas, madres o padres solteros, pero también algunos que nunca se casaron. Y eso no significa que no necesiten relación. Eso no necesiten que no necesiten, que eso no significa que no necesitan intimidad, que no necesitan un grupo que los arrope. Entonces, hay solteros que de pronto nunca se casaron por las razones que sea, eso ya es de otra área, y de pronto se quedan, son los que cuidan a la familia o independientes, se desarrollan, y cuando ya están llegando a esta etapa, necesitan de un cobijo, necesitan de dónde agarrarse. Entonces, poder ayudar, poder crear círculos que también los rodeen, los cobijen, canalizarlos. A veces también ya ellos se involucran y canalizan su vida en el servicio a grupos sociales, de ayuda a otros, de desarrollo a otras personas en necesidad. Entonces, poder orientar al soltero, al adulto de edad mediana soltero, a una vida de productividad donde también pueda invertir en otras generaciones, porque esto también le da esa cobertura y ese apoyo que también se necesita. Entonces, sobre todo el adulto de edad mediana soltero, y luego si los papás ya están muy ancianos o enfermos o llegan a morir, entonces, ¿cómo cobijar o cómo ayudar a ese adulto de edad mediana soltero que pues por lo que haya sido no se casó, no tiene hijos o no tiene esposa o los tuvo y se le murieron? Entonces, también necesita ese círculo que lo rodee y que a veces a esas alturas, pues las amistades también están envueltas en otras situaciones. Pues, ¿cómo lograr integrarlo de tal manera que se puedan cultivar relaciones saludables que los fortalezcan y que los enriquezcan? Entonces, estas son algunas de las crisis que va a vivir el adulto de edad mediana y que tienden a moverlo, a tentarlo o a jalarlo hacia el estancamiento. Y entonces, mucho trabajo que debemos realizar con el adulto de edad mediana es impulsarlo a la productividad, impulsarlo a seguir creciendo, impulsarlo a seguir logrando, saber que su vida no está acabada, saber que tiene mucho que aportar, que a lo mejor ya no lo va a hacer con la misma fuerza, con la misma energía, con el mismo arrebato, pero de manera más programada, más calculada, más consciente, todavía hay mucho que puede hacer y hay mucho que puede dar. Entonces, ¿cómo ministrar? Pues en primer lugar, no juzgar y no condenar. Si se cometieron errores, si no se lograron las metas, si se desperdiciaron los primeros años, no necesitamos estárselo recalcando. El adulto de edad mediana lo sabe, vive frustrado,
por eso. Entonces, no es de que, es que si hubieras tenido cuidado con tus hijos, es que si hubieras ahorrado y hubieras hecho planes para el futuro. O sea, esos hubiera, él los conoce. Más bien hay que orientarlo a qué hacer de ahora en adelante, pero no estarle señalando algo que él mismo se recrimina todos los días. Entonces, más bien hay que darle esperanza, que todavía tiene mucha oportunidad, que la vida no se ha acabado, está a la mitad, pero tiene toda la experiencia y todas las vivencias que lo pueden llevar a un mayor desarrollo. Ministrar el perdón, la restauración, la libertad de la culpa y la vergüenza. Entonces, esta es una situación que puede ser muy fuerte en muchos días. Se vive con mucha culpa, dependiendo su historial, dependiendo la familia, sus acciones, errores pasados. Entonces, ayudarle a encontrar en Dios el descanso para perdonar a quien tenga que perdonar, para perdonarse él mismo sus errores, decir, pues esos ya quedaron, de ahora en adelante es borrón y cuenta nueva. Y entonces poder liberarse de la culpa, haciéndose responsable de lo que se tenga que hacer responsable y mirando hacia adelante. Infundirle fe en medio de las crisis que pudiera enfrentar. Y luego, pues lo que ya decíamos hace rato también, crear un ambiente de compañerismo. Entonces, de pronto las reuniones, promover reuniones entre familias o otras solo con parejas, o en el caso de los que no tienen parejas, pues igual para crear ese compañerismo o de servicio al prójimo, cómo ayudar a huérfanos, a viudas, a necesitados, cómo invertir en ayudar a otros y entonces que ellos puedan darse a otros. Y de esta manera entonces ir enfocando o dándole más fuerza a lo que es el sentido de la vida, sobre todo de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, estas serían, en términos generales, algunas de las áreas en las que nosotros podríamos trabajar con los adultos de edad mediana. Y luego, pues, todo el potencial que ellos tienen, que puedan usarlo también para el servicio de Dios. Entonces, sus habilidades, sus vocaciones, sus profesiones, sus experiencias, cómo ellos pueden llevarlas a otros y ser de bendición para las generaciones, ¿no? Muy bien, con esto entonces estamos terminando nuestro tema del día de hoy. En la plataforma pues ya está la actividad para este tema y ya luego les subo la presentación esta y entonces pues seguimos adelante. Por favor les encargo mucho, si me deben tareas, ya les mandé por ahí un mensajito, si tienen algunas faltas, no estuvieron en la transmisión, pero ahí háganme el resumen, pónganse al día, porque ya casi terminamos. Entonces, pues no se esperen a que el último día ande yo correteando y diciéndoles, mándame tantos trabajos y tantas tareas. Entonces, ¿para qué pues quieren que los presione cuando lo pueden ir haciendo poco a poquito? Entonces, se ahorran la molestia de estar leyendo mis mensajes y miren, tranquilitos termino, ¿ok? Entonces, les encargo mucho, Dios les bendiga, muchas gracias y espero no equivocarme la otra semana que nos toque clase. Hasta luego, que la pasen bien. Gracias, Dios la bendiga, maestra. Dios les bendiga, bye, bye. Dios les bendiga a todos. Hasta Bendiciones luego. a todos. Gracias, igual.